Bueno, recomenzamos la entrevista con el embajador Raúl Alberto Ricardes. Está a disposición de los jóvenes estos brillantes como para que puedan seguir preguntando sí, cómo no. la parte final de, sí, cómo no, de la entrevista. Por supuesto. Hay algo que por lo menos es de las primeras cosas que vienen a la mente después de una conversación como esta, que es personal para usted, pero también nacional. Y la primera sería, ¿cuál fue el momento más desafiante de su carrera? Creo que el momento más desafiante fue, sin ninguna duda, cuando estuve en Nueva York en la misión de las Naciones Unidas durante el conflicto del Atlántico Sur. Y para usted, no solamente de sus años de carrera, sino en general de la política exterior argentina, desde la organización del Estado Nacional, ¿cuál cree usted que fueron los grandes desafíos de la política exterior argentina? Quizás recordarlos ahora inmediatamente es difícil, pero yo debo decir, quizás porque viví el periodo, creo que un desafío muy serio fue el conflicto del Atlántico Sur, porque lamentablemente la Argentina fue la que lamentablemente provocó la iniciación de este conflicto, si bien se fundaba en una razón muy legítima que era recuperar un territorio nacional. El error fue pensar que el territorio nacional se puede recuperar por la fuerza. Nada se puede recuperar por la fuerza si uno pertenece a una organización internacional como es la Organización de Naciones Unidas. Y además fue siempre nuestra política exterior que fue recurrir siempre a la paz antes que a la guerra, mientras existan las posibilidades de negociaciones. Nosotros estábamos en procesos continuos de negociaciones con los británicos, sin ninguna duda que los británicos quizás no tenían la voluntad política de reconocer la soberanía argentina sobre las islas, como que fue ocupada por la fuerza por los británicos, en violación, en todo caso, de normas del derecho internacional público en su momento, en 1833. Pero nosotros, sin ninguna duda, cometimos el grave error de creer que el gobierno de la época iba a poder recuperar por la fuerza las Islas Malvinas, fundándose en el proceder que había tenido el Reino Unido de ocupar las islas por la fuerza de 1833. Debemos decir además que lamentablemente las Fuerzas Armadas, el gobierno de las Fuerzas Armadas de la época recurrieron a ese procedimiento porque creían que la recuperación de las islas, si las recuperaban, iba a ser un hecho que iba a asegurarles a ellos la permanencia en el poder por un tiempo más y los iba a eximir quizás de todas las responsabilidades por los delitos que habían cometido durante su gobierno, de facto. En nuestros años de estudio, dado que hemos ido a la misma universidad y tuvimos los mismos profesores, se nos ha enseñado la visión de que particularmente durante el periodo del Partido Autonomista Nacional, una constante... ¿El partido? Del periodo del Partido Autonomista Nacional, del PAN, era una constante de la política exterior de aquellos años ignorar o no darle mucha relevancia a la región y privilegiar relaciones con Europa. Usted hoy en día, ¿cree que podrían estrecharse más los lazos con la región? ¿Que sería recomendable tener como aliados, independientemente de los diferentes gobiernos, países como Perú, Ecuador, con un fin estratégico? Sí, yo creo que nosotros tenemos en realidad que conservar las buenas relaciones con Perú. Quizás aún, si fuera posible, profundizarlas. Nosotros tenemos una historia común con Perú. Y tenemos una historia común con Chile. Son esos dos países, ustedes saben perfectamente bien por qué. Nosotros contribuimos a la independencia de Chile y de Perú. Y creo que eso me parece que es causa suficiente para, en todo caso, sí, tener un estrechamiento de las relaciones con Perú. Y con Chile también.
¿Alguna política en concreto que destacaría para realizar con esos dos países? Creo que con Chile las relaciones son muy positivas en todos los niveles. Creo que con Chile podríamos quizás, no lo sé, aprovechar otras oportunidades en el campo económico y comercial para estrechar más los vínculos y darle más contenido aún a la relación bilateral. En el caso de Perú, tenemos que decir que Perú es un país con el cual tenemos una relación también de afecto, me atrevo a decir, si uno puede hablar de afecto en las relaciones internacionales. Ante todo porque nos une hay una razón histórica poderosísima, que es la contribución que nosotros le dimos a los peruanos para su independencia en el siglo XIX. Pero también creo que nosotros recibimos durante el conflicto del Atlántico Sur también con total desinterés un apoyo de Perú en la medida de sus posibilidades. Se habla ahora en los últimos meses del resurgir del viejo proyecto del ferrocarril transandino. ¿Usted, con su experiencia, estima que se lo puede abordar seriamente desde ambos países? ¿Que si se decide así es algo realizable en el mediano plazo? Yo eso no lo puedo responder porque creo que hay razones económicas muy poderosas y creo que esto, si fuera posible en términos económicos, sabiendo de qué manera se puede aprovechar una vinculación por ferrocarril, si se puede aprovechar efectivamente y estamos en condiciones de llevar adelante la fuerza, habría que hacerlo. Y ahora ha llegado el momento en que entres particularmente en algunos conflictos que realmente nos quitan el sueño. Bueno. Algunos con la posibilidad de que haya una paz a corto plazo y otros que evidentemente, vos viste, sos un especialista en conflictos internacionales y en temas de guerra, que veremos las vías de solución. Ustedes, muchachos, cuando quieran. Si empezáramos más por el pasado, pudimos hablar con usted respecto a que usted integraba la representación argentina en Naciones Unidas, entre otros momentos durante la Guerra del Atlántico Sur, durante la Guerra de Malvinas. ¿Qué puede contarnos de esa experiencia, ese quiebre de relaciones entre Argentina y Gran Bretaña? Bueno, fue lógicamente muy, digamos, excepcional la conflicto entre la Argentina y el Reino Unido. Excepcional porque en realidad fue un conflicto inesperado. Fue un conflicto que surgió en virtud de una decisión que tomó el gobierno militar de la Argentina en 1982. En realidad debo decir que yo estaba entonces en la misión argentina ante Naciones Unidas, tenía la responsabilidad del tema Malvinas en particular porque estaba en la comisión que llevaba todos los asuntos vinculados con descolonización y entre los cuales estaba por supuesto la cuestión de las Islas Malvinas. Y debo decir que en realidad tuvimos que improvisar a partir de ese momento muy rápidamente. ¿Cuándo se enteró usted concretamente de la guerra? Prácticamente 2 días antes o un día antes. ¿Hubo antelación en su caso? No, es decir, fueron 2 días y... Pero 2 días, perdón, 2 días antes del conflicto. 2 días antes del conflicto. Ya estabas en aviso. Sí, es decir, estoy entre 24 y 48 horas, realmente sí. No lo sabíamos. Yo estaba cursando, no sé si te lo he contado, ese año, yo soy promoción Malvinas. Yo estaba cursando ese año la Escuela de Defensa, viste que nos mandan de los distintos ministerios, lo que fuera. Nos enteramos 24 horas antes. Fue, te digo, acá, vos nos podrás contar tu experiencia desde allá, un momento en el cual nos vaciaron de profesores, porque muchos profesores militares se fueron al teatro de operaciones y otros al continente, pero en el sur. Tu experiencia debe haber sido extraordinaria porque
verte en esa situación y cómo manejarla. ¿Quién era el jefe de misión, Raúl, en ese momento contigo? Conmigo estaba, ahora no me voy a acordar el nombre, Bueno, pero que no sé si era Beltramino, me parece, Juan Carlos. ¿era Beltramino? Me parece, sí. Tendría que fijarme, no lo recuerdo, pero creo que era Juan Carlos Martínez. Y durante el transcurso de la guerra y los momentos inmediatamente posteriores hasta la paz en los 90 entre Argentina y Gran Bretaña, la paz oficial, Sí. ¿Cómo fue ese periodo desde Naciones Unidas? Después de la guerra. Durante y después. Bueno, yo debo decir que en realidad, lógicamente durante el periodo de la guerra, no teníamos ningún contacto con la misión británica. Y digamos, esa falta de contacto continuó después del conflicto. Solamente yo puedo decir que a nivel personal, estrictamente personal, yo tuve dos contactos. El día que se inició el conflicto y se empezó a tratar la cuestión de las Islas Malvinas en Naciones Unidas, se acercó el funcionario que llevaba la cuestión de las Islas Malvinas de la misión británica, que era amigo mío. Paradoja, gran paradoja. Y me dijo, mira Raúl, lamentablemente yo tengo la instrucción de que a partir del día de hoy nosotros no podemos tener ningún contacto, no podemos comunicar, por supuesto, entiendo perfectamente. Y a partir de ese momento ni nos saludábamos. El día que la Asamblea General aprobó la resolución sobre la cuestión Malvinas después del conflicto, ¿no? Se acercó este amigo mío, me dijo, Raúl, te felicito por el trabajo que has hecho vos. Bueno, yo te cuento algo. Y se fue. A vos te tocó vivir el conflicto. Sí. A mí me tocó celebrar el primer tratado con Gran Bretaña después de la guerra. Porque justo el embajador Lucio García del Solar, en Madrid, en febrero de 1990, ahí se celebra y ya tenemos el Tratado de Paz entre el Reino Unido y la República Argentina. Y en abril del 90, 2 meses después, viaja a Londres y me hacen acompañarlo el canciller Cavallo, porque vos recordarás que Cavallo fue primero canciller y luego fue ministro de Economía. Correcto. Y bueno, estaba de consejero, de encargado de negocios en Londres, el después embajador Santos Goñi, que vos lo debés de conocer muy bien, a Santos, y bueno, me dice Cavallo, mire, aprovechando que usted está aquí, ¿por qué no empezamos a ver si podemos hacer el primer tratado con los británicos? Me mandó a Scotland Yard, después hubo algunas reuniones en el Foreign Office, y luego me vine a Buenos Aires. Esto lo digo porque completa un poco cómo fue el final del conflicto, ¿no? Ya después. Él estuvo en pleno conflicto. A mí me tocó cerrar con un tratado de paz sobre cooperación internacional en materia penal, que se terminó en Buenos Aires, se inició en abril del 90 en Londres y me tocó terminarlo en Buenos Aires con el embajador Henry Maude, que reemplazó al encargado de negocios Roger Boland. Terminamos eso, luego tú sabes el proceso, se ratificó, luego se incorporó el orden jurídico interno, y bueno, pero me tocó esa última parte. Sí. O sea que celebro que vos hayas sido y yo haya podido cumplir tu tarea en ese aspecto, sí, ¿no? Sí. Porque en última instancia, vos sabés muy bien, como hombre diplomático que sos de excelencia, que la guerra y la diplomacia son vecinas, ¿no? Sí, por supuesto. Y de golpe aparece uno y de golpe surge la otra, ¿no? Sí. Tomando eso que dice Guillermo, la palabra vecinos, hablamos de la relación o falta de relación con Gran Bretaña, pero para terminar con